compañeros. Parece que me toca a mí, puedo empezar igual que Claudia. Sí, parece que me toca a mí. Yo quiero volver más sobre un punto que Claudia planteaba en su intervención y que creo que el Poke lo mencionaba también en los hechos y en la lucha de la juventud del PTS, en los conflictos obreros que protagonizamos, que es la idea de la unidad obrero estudiantil. Esta charla la estamos haciendo en un nuevo aniversario del Cordobazo, en un nuevo aniversario del Mayo francés. Entonces, lo que para mí es importante decir es que tanto el Cordobazo como el Mayo francés son experiencias que muestran la potencialidad de la alianza entre los estudiantes y los trabajadores, pero que son algo nuevo en la historia, plantean problemas nuevos para los revolucionarios en su momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, por el boom económico, la universidad se hace de masas, y entonces se plantea el movimiento estudiantil como un sector social específico, que demuestra, digamos, o sea, la potencialidad, digo, de ser un sector, digo, de un enorme peso cultural, político, social, etcétera, aliándose con la clase trabajadora. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En las revoluciones de principio del siglo XX no estaba planteado el problema de la unidad obrera estudiantil. Entonces, ¿por qué nosotros reivindicamos esa tradición? ¿Qué problemas nuevos plantea para los revolucionarios esa etapa? Me parece que es una buena forma de empezar. Por ejemplo, en Argentina los estudiantes son aproximadamente 1,5 millones de personas. ¿A ustedes se les ocurre pensar la revolución en Argentina sin considerar el movimiento estudiantil? ¿Se les ocurre? No. La UBA tiene, por ejemplo, 320.000 estudiantes. Es un monstruo gigantesco. ¿Con quién va a estar el movimiento estudiantil? Yo que sé, en el 55 estuvo apoyando la Libertadora, pero también dio grandes experiencias de lucha y organización como el Cordobazo, demostrando que podía tomar una ciudad, podía enfrentar al aparato represivo del Estado, podía poner en jaque una dictadura, y eso lo hizo en alianza con el movimiento obrero. Entonces, compañeros, a mí me parece que en este contexto, que creo que también Claudia lo mencionaba, de una crisis internacional, donde además la juventud, incluso el movimiento estudiantil, empieza a levantar la cabeza, empieza a dar muestras. Vimos la juventud en la Plaza Tahrir, en Egipto, en la primavera árabe, ahora vemos el movimiento estudiantil en Canadá, en Chile, donde nosotros somos parte con nuestros compañeros como ala revolucionaria, enfrentando incluso la política de la burocracia del PC. Vemos a la juventud de España, vemos despertar el movimiento estudiantil de México nuevamente, y eso nos plantea que el problema de la unidad obrera estudiantil es algo acuciante, crucial para pensar. Los revolucionarios tenemos que pensar cómo hacemos para forjar esa alianza. Entonces, compañeros, a mí me parece que frente a esa situación, y para pensar por ejemplo, en nuestros compañeros de Chile, que insisto, actuaban como ala revolucionaria, tratando de conquistar, dando todo, enfrentándose a los pacos, a la represión, tratando de autogestionar las escuelas, ligándose a sectores de estudiantes, siendo un grupo muy pequeño en Chile, compañeros, dando una lucha política fenomenal con un aparato gigantesco como es el PC, que quiere integrarse al régimen político, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, me parece que tenemos que nutrirnos de esas experiencias. Tenemos que nutrirnos tanto del Mayo francés, del Cordobazo, pero también de ver cómo a nivel internacional la juventud empieza a levantar la cabeza y el movimiento estudiantil vuelve a decir que puede tener algo que decir en la historia si se alía a los trabajadores. Y acá en Argentina, hablando de que somos 1,5 millones de estudiantes y de que muchos de nosotros militamos en la Universidad de Buenos Aires, que tiene, insisto, nada más y nada menos que 320.000 estudiantes, vaya cosa. Hay distintas estrategias para pensar el movimiento estudiantil. Por ejemplo, está la Mella, que dirige varios centros de estudiantes, etcétera, que cruza la cordillera, pero no como decimos nosotros, para que nuestros hermanos chilenos no bajen las banderas, sino para sacarse fotos con los traidores del PC. ¿Qué haría la Mella, por ejemplo, si nosotros no damos una lucha política, si nosotros no peleamos por organizar grandes fracciones del movimiento estudiantil que se unan a la clase trabajadora, si estalla hoy en Argentina un conflicto estudiantil? ¿Va a seguir el ejemplo del PC chileno? Va a buscar aliarse con, por ejemplo, no con Claudio, sería la Mella, que está acá sentado al lado mío, que es el ala clasista del subte, sino, por ejemplo, con los dirigentes sindicales cooptados por el kirchnerismo como Pianelli. Eso es una estrategia completamente distinta a la que tenemos nosotros. La Mella es una organización que quiere llevar al movimiento estudiantil detrás de las banderas de Chávez, detrás de las banderas de García Linera, detrás de una estrategia de conciliación de clases. Y no le interesa esta potencialidad que demostraron el Cordobazo y el Mayo francés
de la necesidad de pensar en la unidad estudiantil que pudo poner en jaque y hacer temblar sociedades enteras, tirar abajo dictaduras. No sé, en Chile, compañeros del movimiento estudiantil de una lucha fenomenal que puso en cuestión todo el régimen político de la salida de la dictadura de Pinochet a esta parte. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que pensar en ese sentido la importancia de nuestra intervención en el movimiento estudiantil, la importancia de la intervención de los revolucionarios, que batallemos por las ideas del marxismo, que batallemos por la autoorganización, que batallemos por una estrategia, por una perspectiva de alianza con la clase trabajadora. Entonces, compañeros, digo, por el contrario, imagínense si el movimiento estudiantil chileno lo hubieran dirigido a los trotskistas. Imagínense si los trotskistas hubieran llegado con otra influencia mucho más importante al cordobazo. Si hubieran llegado los partidos trotskistas influenciando a cientos, centenares, miles de estudiantes que se levantaban y se unían a la clase trabajadora. Tal vez la historia hubiera sido bastante diferente. Entonces, por eso, compañeros, yo creo que nosotros tenemos esa perspectiva. Nosotros intervenimos en el movimiento estudiantil en la perspectiva de forjar a las clasistas, en la perspectiva de transformar las universidades, en la perspectiva de combatir la ideología de la burguesía, en la perspectiva de combatir el régimen universitario y mostrar el carácter de clase de esta universidad, que está dirigida por una oligarquía de tipos que ganan miles y miles de pesos y mantienen la precariedad total y adonoren a cientos y miles de docentes. Nosotros luchamos por todo eso, luchamos porque el movimiento estudiantil se autoorganice, porque haga una experiencia, porque miles vean la potencialidad que tiene como fuerza social si sería la clase obrera. Entonces, compañeros, a mí me parece, incluso ahí también, no está solamente la mella del movimiento estudiantil, también está el Partido Obrero, con quien nosotros compartimos el Frente de Izquierda, y que tenemos un debate importante con los compañeros. Se cumplen 10 años de la Federación Universitaria, que se ha sacado el título a... que es brillante en obtener chapas, cargos en los centros de estudiantes, fotocopiadoras, etcétera, etcétera. Pero ¿qué aportó la Federación Universitaria a esta perspectiva en estos 10 años del Partido Obrero? Ahora, por ejemplo, se ponen de rodillas y le piden por favor al kirchnerismo y a la Franja Morada, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer hoy la declaración del Partido Obrero, le piden de rodillas por favor a la Franja Morada y al kirchnerismo que le den quórum para poder mantener la Federación Universitaria, y muy lejos están de confiar en la autoorganización de los estudiantes, que para nosotros es la única manera de sacar a las corrientes de la burguesía de la universidad. Entonces, compañeros, nosotros somos una corriente que incluso, por ejemplo, sentamos grandes escalones de discusión con el régimen universitario, que levantaron todos los medios de comunicación, que atacaron todos los sectores del régimen, como fue la elección directa en sociología, y no teníamos ni un centro de estudiantes, ni un consejero, ni una federación universitaria. Cuando dirigimos el CEFIL, tratamos de mostrar en pequeño nuestra estrategia, siendo un factor fundamental en la lucha de Crafter-Raussi, como decía el Coque antes. Entonces nosotros tenemos que pensar que todas las cosas que hacemos, las cátedras que hacemos de ideología marxista, cuando nos movilizamos junto a los trabajadores, cuando damos una lucha política, cuando marchamos en la marcha educativa, cuando vamos al Congreso de la Federación Universitaria, cuando hacemos todo lo que hacemos, compañeros, lo hacemos en esa perspectiva. Nosotros creemos que tarde o temprano el movimiento estudiantil de Argentina se va a poner de pie y va a dar grandes luchas como lo hizo en el 69. Entonces estamos en una carrera de velocidades frente a eso, por ver qué estrategia ¿y quién va a dirigir a ese movimiento estudiantil y en qué perspectiva? Me parece que... Paren un segundo. Eso, compañeros. Nosotros luchamos en el movimiento estudiantil todo el tiempo por moldear y forjar una vanguardia, y todas las luchas políticas que damos, con las corrientes, por la ideología, etcétera, etcétera, la hacemos en esa perspectiva. Nosotros queremos prefigurar, moldear, hacer surgir los embriones de la alianza del cordobazo. Nosotros no luchamos en el movimiento estudiantil por sacar fotocopias, ni por tener chapas, ni por nada, ninguna de esas cosas. Eso nos diferencia tajantemente. Ahora, justamente por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, porque si nosotros no luchamos por conquistar esas fracciones del movimiento estudiantil que abracen las ideas de los revolucionarios, que estén dispuestos a salir de la universidad, a exceder sus demandas reivindicativas de la universidad para salir a las calles, salirse de la clase obrera y demostrar todo el potencial que tuvo el movimiento estudiantil en Argentina, lo van a hacer otros con otras estrategias. Y nosotros, como decía al principio, me parece que no hay posibilidad de pensar la revolución en Argentina sin partir de entender que nosotros tenemos que proponernos el enorme desafío de dirigir a enormes fracciones del 1,5 millones de estudiantes que somos en este país. Entonces, compañeros, ese es el principal mensaje que les quería dejar, que me parece que tenemos que pensar todo en función de eso. Cada una de las cosas que hacemos para polarizarlo un poco no tiene ningún valor en sí mismas,
si nosotros no las pensamos en esa perspectiva. Si no las pensamos en esa perspectiva, nosotros luchamos para cuando el movimiento estudiantil argentino de nuevos cordobazos, para cuando el movimiento estudiantil internacional de nuevos mayo francés, y me parece que ya está dando muestras de que se levanta y de que quiere salir a pelear en el marco de la crisis capitalista, que lo único que tiene para ofrecer es más miseria y explotación. Y nosotros en el movimiento estudiantil luchamos por construir una gran fracción que luche por acabar con este sistema de explotación y opresión, por acabar de raíz con el capitalismo, y eso solamente lo podemos hacer luchando junto a la clase trabajadora. Nada más, compañeros.